Muy bien, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Y bueno, les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el capítulo 27 de Segundo de Crónicas. Estamos llevando un estudio, ¿verdad? Acerca de los reyes. Y bueno, pues la escuelita bíblica de vacaciones va a estar con ese asunto, los reyes, ¿verdad? No sé cuáles son los reyes de los que van a estar tratando, pero son los reyes también, ¿verdad? Así que bueno, les vamos adelantando un poquito de lo que después va a estar pasando con los niños, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien, capítulo 27 de Segundo de Crónicas. Ya hemos dicho que el autor de este libro probablemente haya sido nuestro hermano Esdras. La tradición dice que él pudo haber sido quien vuelve, ¿verdad?, a contar la historia de los reyes de Israel y dar una explicación inteligente, razonable, de por qué habían ellos experimentado todo ese exilio, ¿verdad? Toda esa clase de, padecimientos en los países, en los reinos de los gentiles. Y no les fue nada, decimos nada, placentero. Ellos sufrieron y bueno, todo por no hacer caso a la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, es muy importante lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en este capítulo, porque les recuerdo nuevamente que la Biblia nos da estos principios para que nosotros podamos seguir. ¿Se acuerdan ustedes que es lo que enseñó el apóstol Pablo allá en Romanos, en el capítulo 15, ¿verdad? Y empieza Pablo haciendo esa clase de diferencia, esta clase de contraste entre el capítulo 14 y el capítulo 15. En el capítulo 14 se enfocó para hablar de aquellos creyentes, aquellos hermanos que se consideran débiles en la fe. Y por causa de su fe tan frágil, tan débil, bueno, pues tienen algunas maneras de conducirse, ¿verdad?, que requiere del cuidado, de la paciencia, de la ternura de los hermanos que son fuertes. Y luego el capítulo 15, el apóstol va a hablar acerca de los fuertes, ¿verdad? Y él se cuenta y él dice, nosotros los fuertes. Y en el idioma en que se escribió, ¿verdad?, este libro, que era el griego, la palabra implica la nobleza. No está hablando de fuertes físicamente o fuertes en la fe, ¿verdad?, que son muy maduros. Sí hay esa implicación, pero la expresión interesante es que Pablo se refiere a un tipo de personas, a un tipo de linaje, y es un linaje escogido, un linaje, decimos, distinguido, y le llama nobles. Nosotros los nobles, yo no sé si han visto ahí algunos programas, ¿verdad?, que así dicen nosotros los nobles, como los guapos, ¿verdad?, como el hermano Alejandro. Bueno, entonces tenemos ahí toda una serie de eventos, y dentro de esas características de los nobles está, ¿verdad?, el amor por el Señor Jesucristo, imitándole a Él. Y por supuesto no puedes amar al Señor Jesucristo sin amar a la Escritura. Y por eso Pablo dice que lo que se escribió antes para nosotros fue escrito, para que nosotros ahora podamos ir a la Escritura y ser informados por la palabra, por la Escritura, y aprender a disfrutar de la vida de una forma correcta.
Así que el capítulo 27 de este libro nos va a informar nuevamente de cómo podemos vivir de manera satisfactoria, ¿verdad? Y el capítulo anterior nos habló de aquel famoso rey Usías. ¿Se acuerdan? Decíamos que el rey Usías empezó muy joven en el reino y pues él tuvo el reinado más prolongado. Parecía que nunca se iba a acabar, ¿verdad? Pero ya sabemos cuál fue su falta. Una falta, ¿verdad? Fue suficiente. ¿Se acuerdan ustedes? El rey Salomón, ¿verdad? Escribe en Eclesiastés, él como un predicador, allá en el capítulo 10, diciendo que una mosca puede echar a perder el perfume excelente, bueno, de un perfumista. Y así dice, una pequeña locura, una pequeña falta, un pequeño error, uno, no necesita mucho, uno, ¿verdad? Y lo puede descalificar. ¿Se acuerdan del hermano Moisés? ¿Cuánto tiempo estuvo soportando, como dice, al pueblo de Israel? Fue para estar con ellos en Egipto y luego llevarlos por el desierto. Y un día, ¿verdad? Lo agarraron de malas. Yo no sé si la hermana Séfora no le dio de desayunar como él quería, ¿verdad? No le dio lo que esperaba y andaba pues de malas el hermano, yo creo, ¿verdad? Bueno, el pueblo se puso a murmurar porque no tenían agua, ¿verdad? Tenían mucha sed y le echan la culpa a Moisés. Moisés dice, yo no soy el culpable, por acá nos mandó Dios, así que pues vamos a hablar con él. Y efectivamente Dios le dio instrucciones específicas. Le dijo, háblale a la roca, háblale, y ella te dará agua y serán saciados. No, pues muy, ¿verdad? Enojado, ¿verdad? Con su famosa dignidad, lastimada. Va y habla, pero con ganas, ya está, pero bien enojado, don Moy. Y su espíritu desbordó de, pues, enojo. Se olvidó de la instrucción de Dios. Y agarra la vara y golpea la piedra, ¿verdad? Para que diera agua. Y efectivamente, la roca dio agua. Pero Dios le dijo a Moisés, por cuanto no obedeciste a mi voz, no vas a entrar a la tierra prometida. Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, Moisés le repite al pueblo de Israel y le dice, pues cometí un pecado. Yo, ¿verdad? He estado caminando bien con el Señor, me he portado obedientemente. Cometí un pecado. Y el Señor no me ha perdonado. Bueno, ya me perdonó, pero por esa causa de un pecado, yo fui descalificado para poder entrar a esa tierra preciosa, esa tierra prometida. No voy a poder entrar. Así que animaba al pueblo, ¿verdad?, a que tuvieran mucho cuidado, a que se portaran de una manera fiel, pero que hubiera perseverancia. Muy bien, vamos a leer de ese capítulo 27, pues la historia del hijo de Usías, ¿verdad? El hijo de Usías. Él empezó un poquito antes a gobernar, ya sabía, porque su padre que estaba leproso, ¿verdad? Bueno, pues necesitaba la ayuda de su hijo y pues él empezó a gobernar de una manera especial. Pero quiero que pensemos acerca de este hombre. Miren el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1, que es importante, y piense, por favor, ¿verdad? Para eso Dios nos da su palabra, para que la entendamos, para que la escudriñemos, para que, conociéndola, podamos también obedecerla. Por favor, lea conmigo ese versículo 1, ¿qué dice?
Muy bien. Ahora, si leemos así nada más, bueno, pues no vamos a tener mucha información, ¿verdad? Nos dice el pasaje que Jotam, hijo de Usías, era de ¿cuántos años? 25. ¿Y cuántos años reinó en Jerusalén? 16, ¿verdad? Poco tiempo. Poco tiempo. De hecho, pues él va a morir a los 41. Va a morir bastante joven, ¿verdad? Bueno, y uno dice, ¡qué barbaridad! Él, ¿verdad? Tuvo una vida bastante corta. Bueno, pero quisiera que pensaras un poquito acerca de la información que nos da la palabra de Dios aquí. Miren nada más. Otra vez, lea el versículo 1 conmigo. Dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Y luego, por favor, ahí está el detalle, ¿verdad? Que llama la atención. Dice, el nombre de su madre fue Jerusa, hija de ¿quién? Hija de Sadoc, ¿verdad? Ahora, pues ya tenemos nosotros aquí, el autor, que sabemos que es guiado por el Espíritu de Dios, nos va a informar, ¿verdad? Acerca de este personaje, que es único, es algo tan especial, ¿verdad? Y qué bendición, qué privilegio, ¿sabe qué? Sabemos por el linaje que don Jotam era un descendiente directo del señor David, ¿verdad? No podía reinar a menos que fuera de la dinastía de David. Y David era el hombre escogido por Dios, el patrón de aquel hombre que agradó a Dios, que vivió para Dios. No era perfecto, pero en sus debilidades buscó a Dios, ¿verdad? Pidió perdón por sus pecados, mostró arrepentimiento, buscó, ¿verdad? Hizo caso con los consejos de los profetas, de aquellos hombres que se acercaron a él para animarle, exhortarle, amonestarle, para restaurarse. Y así lo hizo don David. Pero aquí tenemos a otro hombre que también es importante, y él se llama Sadoc. Sadoc era un sacerdote. ¿Y sabe qué? Este es un sacerdote tan importante, tan bueno, ¿verdad? Que aquí tenemos la suma, decimos, de dos caracteres, de dos linajes que van a unirse para honrar al Señor. Ay, hermanos, me encanta todo lo que la Biblia nos dice. ¿Saben quién, verdad, tenía esa clase también de función? Una sola persona. La Biblia nos va a decir que nuestro Señor Jesucristo, Él es, ¿verdad? No solamente rey, Él es rey y le hemos cantado como nuestro rey, pero también dice el libro de Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote. Y ese era don Sadoc, llegó a ser sumo sacerdote, ¿verdad? Y hay mucha historia, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero hay mucha historia acerca de Sadoc. Él era fiel a David, su amigo. La Biblia nos habla acerca de Sadoc. Mire, allá el libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo 17. Vamos a ir a el libro de Segundo de Samuel. Nada más para leer un poquito acerca de este hombre llamado Sadoc. En Segundo de Samuel, en el capítulo 8, comienza, ¿verdad?, a hablarse de Sadoc, ¿verdad? Allá cuando David ya es, pues, reconocido como rey de todo Israel, él está organizando a toda la gente que tiene en su, decimos, reino. Y mire lo que nos va a decir ahí el versículo 17, por favor, lea el verso 17, dice:
Muy bien, tenemos al hermano Sadoc aquí en el tiempo de David. Cuando él inicia su reinado, ahí está este hombre llamado Sadoc. Ahora, ¿verdad? Pues, ¿se acuerdan ustedes que hubo, pues, algunos problemas con el reino? Otros quisieron tomarlo, como fue el caso de Absalón, ¿verdad? Y durante el tiempo de Absalón, ¿verdad? Sadoc siguió a David, ¿verdad? Algunos traicionaron su amor y su fidelidad por David y se unieron a Absalón. Pero Sadoc se mantuvo al lado de David, ¿verdad? Eso lo va a decir en el capítulo 15 de este libro de Samuel. Pero en Primero de Reyes, en el capítulo 1, cuando David ya es un ancianito, vamos rápido a este libro de Reyes, Primero de Reyes. En el capítulo 1 de Primero de Reyes, ¿verdad? Vamos a aprender que David ya es un ancianito, ya muy enfermo, muy débil, ¿verdad? Bueno, pues aprovechando que estaba ahí bastante enfermo en cama, uno de sus hijos, el hermano de Absalón, dijo, ahora es cuando, ¿verdad? Y juntó a mucha gente y se proclamó rey, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el versículo 8, por favor. Capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Muy bien, Adonías, ¿verdad? Se proclamó rey. Y pues no le pidió permiso a David, que todavía estaba vivo, estaba bastante débil y enfermo, pero estaba vivo, ¿verdad? Y él no había dado su consentimiento para que Adonías llegara a ser rey. Él no le dijo al pueblo, ¿verdad? Él va a ser el rey. No, ¿verdad? Dios ya había dado su, ahora sí, instrucción, ¿verdad? El que va a ocupar el lugar de David no es otro más que el hombre llamado Salomón, que era un jovencito. Era bastante jovencito, ¿verdad? Y entonces Adonías dijo, no, pues yo seguramente voy a ser el que voy a ocupar el trono. Se proclamó rey sin el consentimiento ni de Dios ni de el rey que todavía vivía. Así que tenemos a Sadoc. Vamos a leer versículo 26. Versículo 26, después de que Betsabé y también Natán, ¿verdad?, le dijeran a David, oye, eso es lo que está pasando. Mire lo que dice el verso 26. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado, ¿verdad? Bueno, pues ya se dice que estaba haciendo allá su celebración, ¿verdad?, de inicio de campaña, yo creo, cierre de campaña, Adonías, y bueno, pues no invitó a estos, ¿verdad?, que se mencionan aquí. Bueno, pues entonces David, una vez que es informado, mire lo que dice en el versículo 34, verso 34, léalo conmigo, dice, y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Lea el versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! ¿Verdad? Bueno, ya tiene un poquito de la historia, ¿verdad? Desde que inició el reinado de David, Sadoc está con él y mantiene una relación tan íntima. Y él nunca pensó, ¿verdad?, que pues un día iban a emparentar. Así como, pues, ustedes saben la historia, ¿verdad?, del hermano Mark Webb, que traía a su familia y traía una hija, que comenzó a tener ahí amistad con mi hijo y al fin, ¿verdad?, pues ya se casaron y ahora
dice el hermano Mark. Ahora es la tribu de Márquez. Sí, ya no es de Webb, dice la tribu de Márquez, dice, está ganando allá en los estados. Ok, bueno, regresemos a nuestro pasaje del capítulo 27. Lo que quiero que entiendas, ¿verdad?, es cómo Dios a algunas personas les ha dado el privilegio de tener, ¿verdad?, en su descendencia o en su ascendencia a personas tan fieles a Dios. Y en el caso de este rey nuevo, ¿verdad?, que ya mencionamos, llamado Jotam, la Biblia nos dice aquí que él era un descendiente, primero de David, ¿verdad? Eso le da derecho a él de ser rey por esa dinastía, le da autoridad, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, él es descendiente. Si él quisiera, decía, pues yo voy a buscar chamba ya como sacerdote, ¿verdad? Él podía ser sacerdote porque tenía sangre de sacerdote y no cualquiera. Era de Sadoc, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar aquel grupo de personas que llevaban un título, que se llamaban saduceos. Los saduceos. ¿De quién tomaron ese nombre esas personas? Ahora ya, claro que cualquiera podía aplicar para ellos, nada más que dijeran, ¿verdad? Nosotros somos inteligentes, mira, tenemos títulos y somos buenos para gobernar, ¿verdad? Nosotros ni creemos en la vida eterna, ni creemos en la salvación, no creemos en el perdón de los pecados, pero somos muy buenos, ¿verdad? Tenemos buena capacidad intelectual. Y ellos eran los que, ¿verdad?, aplicaban para, pues, este grupo de los saduceos. Así se les denominó, y ellos presumían pertenecer a este linaje tan especial de Sadoc. Completamente equivocados, ¿verdad? Equivocados, porque si conocieran un poquito de cómo vivió Sadoc, ellos serían diferentes. ¡Qué grandes hombres!, ¿verdad? Ahora la madre de ese hombre, dice ahí su versículo, que se llamaba Jerusa. Y recuerdan ustedes, Jerusalén habla de la ciudad de ¿verdad?, la paz, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 14, don Abraham es bendecido por un rey que era también sacerdote. ¿Se acuerdan? Un rey sacerdote que se llama Melquisedec, y le da su bendición en nombre del Dios Altísimo. Él era rey de paz. ¿Por qué? Porque su reino venía de Jerusalén. ¿Qué cosa tan importante? Un rey, ¿verdad?, que tiene un lugar, decimos que no le será quitado. Y luego ya empieza. Y llegando al Nuevo Testamento se nos dice que nuestro Señor Jesucristo era del tipo, ¿verdad?, de la clase, no de Aarón, ¿verdad?, sino de Melquisedec, que él era rey y sacerdote. Bueno, pues hermanos, si aprenden esto, pues ya la hicieron, ¿verdad? Marcos se iba a ir, entonces ya puede pasar y tocar, ¿verdad?, antes de irnos, ¿verdad? Yo, vaya, estoy contento con eso. Ahora, vamos a ver un poco más, ¿verdad? Dice, quiero que lean 2 versículos más en este capítulo que es bastante corto, ¿verdad? Y es que, hermanos míos, la vida que es bendecida por Dios, vida aprobada por Dios, vida que corresponde a la nobleza, ¿verdad?, se nos va a informar que es una vida de decisiones personales, individuales. Quiero que lea, por favor, el versículo 2. ¿Qué dice nuestro versículo 2? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho, sí, a su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba. Muy bien.
Amados hermanos, muchas veces nosotros somos afectados, somos impresionados por lo que los demás hacen. Y luego estamos ahí, ¿verdad? Haciendo esta clase de, pues decimos, declaraciones. Es que como ya el hermano fulano ya no va a la iglesia, yo también ya no voy. Como la hermana mengana ya no va a la iglesia, yo también ya no voy. Y siempre vamos como disculpándonos, justificándonos por la forma en que viven otros. Pues no hagas eso, aprende de Jotam, ¿verdad? Dice la Biblia que él decidió hacer lo que es bueno, lo que es recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios está mirando a Jotam y dice que aquí hay uno que ayuda, aquí hay uno que sí obedece, aquí hay uno que sí camina con Dios. Ahora quiero que leas el verso 6. Por favor, lee el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. Me encanta esta clase de declaraciones porque describe a un hombre que toma decisiones, decimos, muy valientes, muy fuertes, ¿verdad? Y de eso trata la Biblia. Sé una persona distinguida como noble. Si tú eres un hombre de la nobleza, que los demás lo sepan por tu carácter, por tu conducta, por tus acciones, ¿verdad? Y eso es muy importante. La gente está cansada de escuchar que somos hijos de Dios solamente, ¿verdad? Porque venimos al templo, porque cantamos o escuchamos mensajes y sermones. Pero nuestra vida tiene que dar testimonio de esa realidad. Si tú eres una persona noble como Jotam, dice su versículo 6 que él se hizo fuerte. ¿Por qué? ¿De dónde venía su fortaleza? Venía de haber preparado sus caminos delante de su Dios, ¿verdad? Tal vez los demás adoraban a un montón de ídolos. Tal vez los demás se inclinaban allá en la montaña, ¿verdad? Ante sus dioses que no eran dioses, como ya sabemos, ¿verdad? Practican todas estas cosas, pero Jotam, que decía, como, ¿verdad? Estaba acomodando unas cosas y encontré, ¿verdad? Un cuadro que dice ahí el versículo de Josué, capítulo 24. ¿Verdad? Que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así debemos ser. Yo, ¿verdad? Tú, yo no sé qué vas a hacer. Un día tú le darás cuenta a Dios. Un día tú le vas a tener que explicar a Dios por tus acciones, ¿verdad? Por las oportunidades que Dios te ha dado y lo que no has tomado en cuenta. Así que yo te animo a buscar a Dios esta mañana. ¿Verdad? Yo te animo a que creas y que tú imites a Jotam. Dice ahí su Biblia, ¿verdad? Que aunque todo el mundo se corrompía, aunque todo el mundo buscaba otras divinidades y les honraba, ¿verdad? Y les quemaba incienso y adoraban, este hombre, ¿verdad? Preparaba su camino delante de Dios. Por eso era fuerte. ¿Verdad? Ese es el tipo de fortaleza que dice Romanos capítulo 15, ¿verdad? Nosotros los fuertes, nosotros los nobles debemos vivir de esta manera, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amando las Escrituras y de esta manera conduciéndonos de forma correcta y adecuada con nuestros hermanos. Recuerda bien este principio, es importante. No te dejes engañar por el pecado. El pecado es terrible y el pecado nos seduce, ¿verdad? Y si la mayoría en el pueblo, la mayoría en la familia, la mayoría en la iglesia, ¿verdad? Toman decisiones que no son las que agradan a Dios, tú no tienes que seguir, tú tienes que caminar con Dios. Sé fiel a Dios. Acuérdate de David, acuérdate de Sadoc, ¿verdad? Ellos fueron personas fieles a Dios, dejaron huella, dejaron patrones para que usted y yo podamos seguir su ejemplo y vivir de una manera buena. ¡Qué bendición por Jerusa, ¿verdad? Esta madre tan piadosa, como la madre de
Timoteo, ¿verdad? Como la abuelita de Timoteo. ¡Qué bendición! Así que recuerda bien, toma decisión de manera personal. Y me encanta este versículo 6 porque dice que Jehová era su Dios. ¿Qué dijo Josué? Ustedes pueden buscar a los dioses, ¿verdad? Los que tuvo Abraham allá en Mesopotamia, los que tienen sus vecinos ahí en Canaán. Pueden escoger los que quieran, pero yo y mi casa, sí, Jehová es mi Dios, ¿verdad? Así puedes decir, Él es mi Dios, Jesucristo es mi Salvador. Yo no sé de ti, pero te animo a que lo disfrutes, te animo a que lo ames, te animo a que lo conozcas, te animo a que tú te fortalezcas en Él, ¿verdad? Y esto es bueno. Camina, yo no sé cuántos años te dé Dios, yo no sé cuántos años más me dé Dios, ¿verdad? Pero yo quiero terminar bien. Y así es como Jotam terminó bien. Hay cosas que son importantes, ¿verdad? Que una persona noble, una persona fuerte, decimos nosotros, que tiene nobleza en su sangre, que tiene, como ya vimos de Jotam, él era un descendiente tanto de un rey como también de sacerdote. Ahí en su cuerpo se sumaban estos caracteres que son de bendición. Dios quiere que tú seas un sacerdote, una sacerdotisa, ¿verdad? Honrando a Dios. Recuerda bien que tanto Éxodo 20 como también allá en, ¿verdad? La carta de Pedro en el capítulo 2 dice que somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, y habla del real sacerdocio también, ¿verdad? Y dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hermano, hermana, anímate, ¿verdad? Toma esta decisión porque es personal. El mundo se está corrompiendo más y más, no va a mejorar, pero tú sí puedes mejorar porque tienes a Dios y es tu Dios. Yo quiero que entiendas, cuando tú decides disfrutar de este Dios y le llamas mi Dios, ¿verdad? Es algo muy íntimo, una realidad muy especial, ¿verdad? Que puedes disfrutar. Muy bien, me encanta lo que hizo don Jotam, ¿verdad? Dice que él fue un hombre fuerte, como ya lo leímos, y entonces mira lo que dice el versículo 3. Lee el versículo 3, por favor. Al versículo 5 dice el versículo 3. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá. Construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercer año. Muy bien, ¿verdad? Bueno, pues aquí quiero que entiendan que este señor llamado Jotam dijo: ay, hermanos, ¿por qué no va usted a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué no va al templo? Ya tal vez usted diga: ay, hermano, pues ¿ya viste la cola que se hace? No, hombre, ¿verdad? Hay una fila enorme para poder entrar al templo. No, yo para ir ahí a pararme, ¿verdad? Un montón de tiempo para que me toque mi turno para entrar. No, por eso ya no voy. ¿Qué cosa hizo Jotam? ¿Qué dice? ¿Edificó? ¿La puerta qué? ¿Una puerta? ¡Grande! ¿Verdad? Hizo una puerta grande y le va a decir: hermano Chel, ¿ya fue a la iglesia? No, ya le dije que no voy porque la fila estaba muy larga para poder entrar al templo, ¿verdad? Y escuchar ahí a ese hombre que grita mucho. ¿Qué dijo Jotam? Hermano, ya no, mira, vaya, ¿verdad? Ya tiene más de un mes que está la puerta grande, libre acceso, ¿verdad? Y usted
aquí queriendo justificarse, que no va a la iglesia porque no hay manera de entrar. Solamente entran unos delgaditos. Los gorditos no pueden, ¿verdad? Porque la puerta es estrecha. Ah, no, ¿qué cosa dijo él? No. Ándale, vamos a tener una puerta grande, un portón, ¿verdad? Puerta grande. No tienes ninguna clase de justificación. No hay excusa. ¿Qué cosa hizo el Señor Jesucristo? Un gran, decimos nosotros, ¿verdad? Acceso directo a la presencia de Dios. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no preparas tu camino temprano con Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Si el acceso está amplio y eres una persona que puedes ir a la presencia de Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Verdad? Y es lo que dice la palabra de Dios. Ninguno de nosotros va a tener excusa. El día del juicio ciertamente nos va a decir que aquel que nos amó, aquel que sufrió los clavos por nosotros, aquel del que cantamos, ¿verdad? Está esperándonos. Él sí está en su trono ahora, ¿verdad? Y te espera para que le muestres su adoración, su admiración, su gratitud, para que correspondas a su amor con tu presencia. Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí vamos este día, disfrutando, ¿verdad? Sabiendo que yo puedo contar contigo siempre. Gracias por tu promesa de estar conmigo. ¡Qué bendición! ¿Por qué no lee la Biblia? Porque no, que ya no puedo ver. Vaya al dentista, no, ¿verdad? Al oculista. Si va al dentista le va a quitar el diente que no es, ¿verdad? Si está igual de ciego que usted. Bueno, tengamos cuidado, no vamos a poder, ¿verdad? Dar excusas. Ya hay lentes, ya hay también, bueno, hay lupa y hay de todo. No tiene excusa, ¿entiende? Eso es bueno, ¿verdad? Aunque el pueblo se corrompía, él dijo, vamos al templo. No, es que no hay lugar en el templo. ¿Cómo que no? Si hay una puerta grande, un acceso para que usted no tenga ninguna clase de, pues, excusa. Edificó ciudades y dio seguridad a su pueblo. Aquí nos dice que las ciudades y las torres eran para proteger a su pueblo, ¿verdad? Y solo decimos aquello para darle satisfacción a su pueblo. Hermanos, no puede usted decir, ay, yo no vengo a la iglesia porque tengo que cuidar, ¿verdad? Mi casa, porque no, hombre, los malos son tremendos, ¿verdad? Los amantes de lo ajeno son tremendos. Dice Jotam, no se preocupe, ¿verdad? Ya puse, ¿verdad? Guardias. Veo a mi hijo que todos los días checa cómo está su casa, ¿verdad? Ya puso él algunos guardias para cuidar su casa, ¿verdad? Pues son unas cámaras, nada más, ¿verdad? Y los ladrones pueden entrar. Y dice, no hay problema, cuando menos, ya sé quién entró, ¿verdad? Cuando menos ya sé quién entró. Pero bueno, esas son las cosas, hermanos, ¿verdad? Este hombre dijo, hermanos, no tienen excusa, ¿verdad? Ya levanté torres, ya fortalecí las ciudades, puse muros, puse puertas seguras, pueden ir al templo, no tienen ninguna clase de temor, ¿verdad? Por ello, confíe en el Señor. Muy bien, por último, dice que triunfó sobre sus enemigos. Vinieron a hacer guerra contra él los hijos de Amón y otra vez, ¿verdad? Un descendiente de aquel Lot que se apartó de Dios, se involucró con las cosas del mundo y perdió sus privilegios. Así que, mis amados hermanos, disfrutemos de Dios. Viva como Jotam. La vida de Jotam fue bastante corta, 41 años, ¿verdad? Pero vivió para Dios, glorificó a Dios, honró a Dios y honró a su pueblo. Que Dios nos use de una manera, decimos, igual. Ya sea que Dios quiera darnos una edad mayor o que quiera, ¿verdad?, darnos una edad corta, ¿verdad?, que honremos al Señor. Que nosotros como Jotam podamos preparar nuestros caminos
delante de Dios y que Dios sea de manera individual, de manera personal, nuestro Dios, que Él es digno de que nosotros seamos sus siervos, ¿verdad? Porque nos ha dado tanto, porque nos ha dado, ¿verdad?, bendiciones que no nos imaginamos. Y nos ha dado una clase de, decimos, pues linaje tan especial. Ahora, hermano, hermana, tú eres una persona distinguida, eres de la nobleza y puedes ser fuerte, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Ponte de pie, vamos a orar, dándole gracias a Dios por la vida de este varón, ¿verdad? Que es, como hemos dicho, un ejemplo para imitar, un ejemplo para seguir, y que Dios, ¿verdad?, pueda glorificarse en la vida nuestra. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Y como decía, ¿verdad?, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, todavía no puede usted decir como Jotam: Jehová es mi Dios, Él es mi Dios, me fortalezco en Él, ¿verdad?, y disfruto de Él, de su grandeza. Pues tiene oportunidad hoy. Como Pablo decía, le rogamos que disfrute de Dios y que disfrute del Señor Jesucristo y su perdón, su salvación, y que usted y yo, como sus siervos, podamos seguir glorificándole a Él. Incline su rostro y vamos a orar.